El tratamiento de glaucoma, una ceguera irreversible que debe de ser tratada. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Hoy en el programa Detrás del Médico hablaremos del paciente que ya tiene glaucoma, y aquí está la doctora Sara García y Otero, que nos hablará cuál es el manejo y el tratamiento del paciente que tiene glaucoma. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Un honor, un placer estar con una belleza de la oftalmología. Muchas gracias, doctor, nuevamente por la invitación. Pues bueno, aquí ya cuando tenemos un paciente que ya tiene glaucoma y está diagnosticado con glaucoma o es sospechoso de padecer glaucoma o ya está bajo tratamiento, es importante tener unas revisiones periódicas. Aquí los pacientes siempre les hago muchísimo énfasis en que no se pueden perder, o sea, no es como de, los veo en 5 años o lo veo en 10 años, no, es un paciente que tenemos que estar viendo mínimo 1 a 2 veces al año, dependiendo la parte del estadio de glaucoma. Hay pacientes que tenemos que estar viendo más frecuente. Es muy importante para poder lograr controlar el glaucoma que su médico establezca algo que se llama presión de seguridad o presión meta. Esta presión de seguridad, como lo mencionamos en la sección pasada, como la presión intraocular alta es el principal factor de riesgo para el desarrollo y la progresión del glaucoma, es importante que el médico establezca este número donde sabemos que va a haber un 90 a 95% de probabilidades de que el glaucoma ya no va a avanzar. Entonces, esto es importante porque eso nos da como una sensación de seguridad con nuestro paciente, ¿no? Y también para los familiares y las personas que rodean al paciente con esta afectación. Es importante saber que yo siempre les digo a los pacientes, aunque ya hayamos hecho la parte de los estudios basales, los estudios de glaucoma se tienen que hacer por lo menos 1 vez al año. Y esto es para ir verificando, como no se siente nada, y nosotros tenemos la parte de estar midiendo la presión intraocular y todo esto, tenemos que verificar que las cosas vayan siguiendo de forma estable a lo largo del tiempo. Su médico les va a estar haciendo la parte de tomografías del nervio óptico, tomografías de la mácula, campos visuales, medición de la presión intraocular con diferentes métodos. Y hay veces que ya, como ya tenemos mucha tecnología, podemos utilizar, así como hay holters para la presión arterial, hay holters para la presión del ojo. Y nosotros podemos estar monitoreando incluso 24 a 48 horas la presión del paciente y eso nos da muchísima información. Existen otras pruebas de estrés, o sea, ya tenemos demasiada tecnología como para pasar cosas por alto, ¿no? Y es importante irlas monitoreando. Entonces, ¿en qué momento el diabético sabe cuándo le sube o le baja el azúcar? El hipertenso sabe cuándo le sube o le baja el azúcar. En este caso, ¿cuál sería un signo de alarma propio por el paciente de decir, me subió la presión? Porque dices que es indolora, que no hay dolor, que no hay sintomatología, visión borrosa, alguna cosa que tenga que hacer, que el paciente... Algo que le puede indicar al paciente que tiene que ir antes de esa revisión y que sea necesario todavía avanzar más en este proceso para evitar la ceguera. Eso es complejo y de hecho esa pregunta me parece bastante acertada porque en definitiva no hay un síntoma. O sea, hay pacientes que nos llegan con la presión en 50 y no tienen ni un dolor, no hay visión borrosa, ven perfectamente y vemos cómo ya el nervio óptico empieza a tener ese sufrimiento por falta de oxigenación por la presión tan alta. Entonces, al no sentirse nada, aquí es donde nosotros tenemos que actuar en la prevención. O sea, no vamos a esperar a que ya sea demasiado tarde para acudir a realizar alguna de las revisiones. Entonces, sí es importante saber que no da síntomas. De hecho, por eso se le llama el ladrón silencioso de la vista. Entonces, es importante nada más saber eso. O sea, no hay un síntoma. Hay un tipo de glaucoma, como lo mencionamos en la parte anterior, pero no es el más frecuente, que es el de ángulo cerrado, que cuando hay algo que se llama cierre pupilar o un bloqueo pupilar, sí nos puede dar náuseas, vómitos, dolor de ojo, visión borrosa, halos de colores alrededor de las luces, y esto nos hablaría de que se cerró la vía por donde drena el líquido responsable de la presión y se subió muchísimo esta presión, pero no es lo más frecuente. Ahora, ¿tratamientos quirúrgicos hay? Claro, totalmente. De hecho, una de las áreas que más se ha venido desarrollando en los últimos años es la parte de cirugía de glaucoma. Tenemos cirugías convencionales, como la trabeculectomía, tenemos válvulas, tenemos láseres, hay muchas cuestiones que ya tienen muchos años utilizándose, que ahora sí que han tenido algunas mejoras, pero hay algo que se llama, y que es lo que más está teniendo como oportunidad en estos últimos años, que es la cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, que esto es que nos permite recuperarnos más rápido, tenemos la cuestión de que, como su nombre lo dice, somos menos invasivos con el procedimiento y les permite a los pacientes volver a su vida normal en periodo corto
corto de días. Estas cirugías prácticamente, de hecho, ya las tenemos aquí en México. Antes solo estaban en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y actualmente ya las tenemos aquí y son alternativas que podemos utilizar. Claro, esto hay que personalizarlo con cada paciente. No todos son candidatos a lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ya lo saben ustedes, hay que suscribirse para ver este tipo de programas, darle a la campanita, sus comentarios son fundamentales. Tratamientos, doctora, que no sean los quirúrgicos. El tratamiento principal actualmente es gotas, ¿sí? Ahora sí que hay muchos tipos de medicamentos y este es como nuestro tratamiento de primera línea, que ahorita ya está compitiendo en primera línea el láser, pero es un láser que no es de cirugía, es un láser que es de consultorio, que se hace en menos de 5 minutos y en muchos lugares como Europa, Estados Unidos, Canadá ya lo están utilizando como antes de utilizar los medicamentos, ¿ok? Sin embargo, tenemos la parte de, hay gotitas que se ponen una vez al día, hay gotas que se ponen 2 veces al día, tenemos muchas alternativas que nos pueden ayudar y es bien importante, todo paciente que esté utilizando un medicamento para la parte de la presión intraocular, tenemos que siempre acompañarlo de un lubricante, porque nuestros medicamentos para bajar la presión del ojo tienden a resecar un poquito y hay veces que los pacientes tienen molestias por el tratamiento, entonces con la lubricación siempre nos ayuda como a que sea un poquito más llevadero. Entonces, en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, obviamente tener su control. Ahora, claro, ¿del glaucoma es una consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa que se acompaña de la misma o no? ¿O no va asociada? No va asociada, pero es un factor de riesgo. De hecho, el tener diabetes, por ejemplo, hay un tipo de glaucoma secundario a la diabetes, pero es uno de los glaucomas más agresivos que hay. O sea, de hecho, no es muy frecuente, pero cuando es asociado a diabetes, es bastante agresivo y maneja presiones muy altas y casi siempre el manejo es quirúrgico. Claro, también si se detecta a tiempo y se trata a tiempo, no pasa nada y siempre debemos de trabajarlo con la mano de la base de la retinopatía diabética. Pero sí, un factor de riesgo es la parte de la hipertensión arterial, aunque no va de la mano, ¿ok? Y puede haber como asociación con otro tipo de enfermedades o pueden ser secundarios a algún otro tipo de enfermedades, pero no son los más frecuentes. ¿Hipercolesterolemia? No, hipercolesterolemia no está 100% ligado. ¿Algún medicamento que cause glaucoma? Sí, la parte de la cortisona, son así como los número 1. Ahora sí que todo medicamento derivado de la cortisona, como les comentaba, ahora sí que tomado, untado, en gotas, inhalado, de cualquier vía, que digo, hay pacientes que luego se automedican y se inyectan Alin por cualquier cosa, luego esos pacientes llegan con presiones oculares altísimas, entonces hay que tener cuidado con eso. O que tienen una conjuntivitis, se compran unas gotas que tiene dexametasona, que es lo que regularmente sucede, ¿no? Sobre todo en épocas de mucho viento, que hay resequedad y vuela el aire y la caca de la resequedad de todo esto, ¿no? Que son cosas que la verdad el público lo hace, va, compra, consulta al doctor Google y entonces se ponen a hacer algo antes de tener que acudir a pagar una consulta que creo que vale la pena. Totalmente. Antes de terminar el programa, doctora, ¿nos podrá decir más o menos el costo que tiene todos esos tipos de procedimientos o padecimientos o tratamientos más bien en relación al glaucoma? Bueno, en definitiva es una enfermedad cara, ese es el problema. Y actualmente en México nuestro sistema de salud soporta algunas de las cuestiones que podemos llegar a necesitar, por ejemplo en el seguro social, en la parte de los hospitales civiles, pero no tenemos acceso a todo, esto es importante. Solo tenemos acceso a algunos tipos de medicamentos, a algunos tipos de cirugías, pero sí es una enfermedad que es cara. O sea, de hecho, los estudios para diagnosticar glaucoma se andan rondando los 3-5 mil pesos y hay que estarlos realizando una vez al año, más las tomas de presión, más los medicamentos, que de hecho eso es algo en lo que estamos trabajando en un proyecto en el que estamos analizando qué barreras son las que se enfrentan los pacientes en la parte de cuando se les detecta glaucoma o cuando ya tienen el glaucoma, el por qué no siguen el tratamiento. Y una de ellas, de las barreras, es la económica. O sea, los tratamientos para la parte de glaucoma pueden ascender los 1,500 pesos al mes. Que puede haber familias que no sientan que es tanto, pero hay familias que lo sienten bastante. Si lo vamos juntando al año, son más de 15,000 pesos. Sí, como los tratamientos, por ejemplo, para la epilepsia, para la hipertensión misma, para algunas otras cosas. Doctor, antes de despedirnos, agradecerle su presencia. 3 consejos que le puedo dar a la gente en relación a glaucoma. Bueno, primero, no automedicarse. Creo que esto es algo sumamente importante. Número 2, acudir con tu oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto es importante. Y consumir antioxidantes de forma natural. Yo siempre recomiendo la parte de los jugos verdes y los frutos rojos. Creo que más que recomendar un medicamento, preferiría recomendar algo natural. Esos serían como mis 3 consejos claves.
Pues ya lo saben ustedes, hablar de glaucoma es algo muy interesante, es una causa de ceguera irreversible, como ya lo comentó la doctora. Doctora, ¿dónde te podemos localizar? Estamos en el Centro Médico Puerta de Hierro Andares, en el piso 4, es en Global Vision Health y Global Glaucoma Institute. Les vamos a dejar también mis redes sociales para que cualquier duda que tengan nos puedan ahora sí que contactar sin ningún problema. Con toda la confianza, pregúntenle a la doctora o a través de nuestros comentarios en nuestra página. Esto fue Detrás del Médico, glaucoma, una enfermedad que causa ceguera irreversible. Hasta pronto.